Bendito sea Dios. Damos gloria, alabanza, bendecimos el nombre de Jesucristo en esta preciosa tarde. Aquí estamos nuevamente para poder honrar, para poder exaltar el nombre de Jesucristo, para poderle glorificar. Sea bienvenido en esta preciosa tarde. Vamos a comenzar esta semana clamando, gimiendo por el pueblo de Dios, por la iglesia, por los amigos. Queremos bendecir a aquellos que se van a estar conectando en esta semana. Va a ser una semana de oración, una semana de intercesión, donde vamos a estar orando por las peticiones que nos hagan, pero también vamos a estar llevando un pequeño pensamiento. Bendito sea Dios. Bendigo a mi hermana Ana Candelario, que nos está sintonizando. Bendigo a su familia, a sus hijos, su hogar. Gloria a Dios. Damos gracias que nos permite que podamos llevar la palabra en esta semana. Hemos comenzado una nueva semana, un nuevo mes. Gloria a Dios que nos da un día más, una oportunidad. Es un privilegio para nosotros, para el pueblo de Dios, porque nuevas son cada mañana sus misericordias, ya que en esta tarde Dios nos permite poder llevar un mensaje de alerta al pueblo, un mensaje donde usted pueda unirse conmigo y juntamente vamos a estar orando. Al final de este pensamiento, al final de este mensaje que Dios nos está poniendo, que hagamos en este tiempo, último tiempo que Dios está permitiendo a su pueblo, para que su pueblo pueda estar listo y juntos podamos bendecir el nombre de Jesucristo. Porque este último tiempo que Dios nos da es el tiempo para que usted y yo podamos estar alerta, velando y orando en todo tiempo. Y en esta tarde vamos a ver, a escudriñar un poco la palabra de lo que el Señor hablaba y le indicaba a los discípulos, y cómo es que nosotros podemos clamar y gemir las formas, cómo es que podemos conseguir las peticiones de Dios, y por qué todavía hay peticiones que Dios no las ha escuchado. Pero en esta preciosa tarde yo le voy a invitar que leamos el libro de San Juan, capítulo 5. Yo sé que tal vez usted esté en su trabajo, en su casa, pero escuche lo que la palabra dice. Bendigo a mi hermana Noemí ahí en su casa. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Glorificamos el nombre de Jesús y su palabra dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire cómo vamos a comenzar este mensaje, porque en esta tarde vamos a estar pidiéndole al Señor que tenga misericordia de aquellos que están postrados en una cama. Vamos a estar clamando por nosotros mismos, por nuestros familiares, amigos, hermanos, pastores, que tal vez están postrados por el virus o por X razones, algunos por cáncer, por sida, leucemia, por diabetes. Otros han caído en depresión, en angustia, y se ha vuelto un caos en el hogar, se ha vuelto un caos en el mundo entero. Pero en esta preciosa tarde vamos a estar pidiendo por el pueblo de Dios. Si usted necesita oración, esté escribiéndonos ahí al final de este mensaje. Vamos a estar llevando un clamor y que sea Dios tomando el control en nuestras vidas, fortaleciendo la iglesia, porque hoy es tiempo que la iglesia despierte, es tiempo que la iglesia esté alerta, porque la venida del Señor está cerca. En un abrir y cerrar de ojos será su venida, y es necesario que usted y yo estemos alerta. Jesucristo le decía en este libro de San Juan a sus discípulos, si permanecéis en mí. Oiga, hay que permanecer dentro del Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, Jesucristo decía, entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es el secreto para que Dios nos conteste nuestras peticiones? Y porque todavía no han sido contestadas nuestras peticiones, porque todavía no ha venido mi esposo, no ha venido mi esposa, porque todavía mi hijo o mi hija no ha venido a los pies del Señor, porque todavía seguimos orando, gimiendo por esa enfermedad que Dios no ha contestado, porque su palabra dice que, primer punto, hay que permanecer en Cristo Jesús.
hay que permanecer en su palabra. Cuando usted permanece en Jesucristo, entonces dice su palabra que pidamos todo lo que nosotros querramos y será hecho. Esa es la forma que nosotros vamos a recibir la contestación del Señor, permaneciendo en Jesucristo, permaneciendo en el amor dentro de Jesucristo, dando los frutos dignos de arrepentimiento, sirviéndole a Jesucristo, no haciendo lo que a mí me plazca, sino obedeciendo la palabra de Dios, no obedeciéndome a mí, no obedeciendo al hombre, sino obedeciendo su palabra. Por eso es que dice que si permanecéis en Él, si permanecéis en Jesucristo y las palabras que están escritas en este libro de Dios, si estamos cumpliendo el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, con la mente, con el corazón, con todo su ser, con toda su alma, entonces usted está permaneciendo en Jesucristo y entonces su palabra dice, pedid todo lo que queráis y será hecho. Si usted está permaneciendo en Jesucristo, es un pensamiento de alerta, un pensamiento de donde usted, su entendimiento se le va a abrir. Porque no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de una relación. ¿Cómo es que el hogar permanece? ¿Cómo es que los hijos permanecen? Porque hay una comunión, hay una relación íntima dentro del hogar. Porque hay hogares que se destruyen, porque hay esposos que se alejan, porque no hay una comunicación y no hay una relación en el interior, no hay una comunicación diaria. Y para permanecer en Jesucristo tenemos que tener una relación con nuestro Dios. Tenemos que permanecer en su palabra, cumplir los mandamientos de Él, estar dentro de su palabra, obedecer los estatutos. Y Cristo les hablaba, no solamente aquí en este capítulo 15, mira el capítulo 14 de San Juan, cómo Jesucristo les hablaba y les enseñaba a sus discípulos en el capítulo 14 de San Juan, porque hoy vamos a estar pidiendo por aquellos hermanos que dicen que ya no tienen fuerza, que han perdido la fe. Hoy yo quiero que tú te fortalezcas en el Señor, porque todavía hay lugares abiertos donde se predica la palabra. Es el tiempo donde tú y yo vamos a estar llevando este mensaje. Un saludo a mi hermana Brenda, a su esposo, mi hermano Carlos, hasta Norjáligo. Hago vallados sobre ellos para que juntos podamos compartir este mensaje a los amigos y enviarle una palabra de alerta, porque hoy tú y yo somos un instrumento del Evangelio. Cuando tú compartes este mensaje con tus amigos, porque nosotros tenemos amigos en Facebook que todavía no conocen a Jesucristo. No todos nuestros amigos son cristianos y es necesario que ellos también se les predique el Evangelio y sean alcanzados para que juntamente vayamos a reinar con Jesucristo. Y su palabra nos enseña que para poder pedir a Jesucristo tenemos que permanecer en su palabra, permanecer dentro de los mandatos, de los estatutos del Señor. Entonces San Juan capítulo 14 versículo 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre, mira cómo Jesucristo le hablaba a sus discípulos, porque sus discípulos estaban turbados dentro de sí y no hallaban qué hacer, porque la situación que estaban viviendo era difícil. Como en este tiempo, hoy en día nosotros estamos viviendo un tiempo duro, un momento de caos, de escasez, donde el mundo está corriendo de aquí para allá y de allá para acá, donde la gente anda estresada, donde la gente no quiere ni que siquiera se volteen a ver. Pero mira la forma como Jesucristo le habla a su iglesia, nos habla a nosotros como pueblo de Dios, que seamos el ejemplo. Y Jesucristo le decía a los discípulos, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado. Porque los discípulos estaban turbados y le hacían la pregunta a Jesucristo, y Jesucristo les decía, creéis en mí, creed también en mi Padre, porque mi Padre fue el que me envió. Y muchas veces nosotros queremos palpar las bendiciones del Señor, como Pedro le decía al Señor, sabemos a dónde vas y cómo eres,
pero no sabemos el camino. Y Jesucristo les dijo: yo soy la verdad y la vida, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. No importa la situación que tú y yo estemos pasando, porque la iglesia está en victoria, la iglesia está en paz, porque la iglesia está esperando al Cordero, la iglesia está esperando a Jesucristo. La novia, cuando se va a casar, está esperando al esposo vestida, porque está alegre que va a ir a un matrimonio. Así la iglesia hoy en día está contenta porque la venida de Jesucristo se acerca. Jesucristo habló de todas estas cosas que están pasando, y es momento que nosotros en este tiempo permanezcamos dentro del redil del Señor. Saludos a mi hermano Charlie, ahí su esposa. Bendigo su hogar, bendigo su vida, porque solamente en Jesucristo hay vida, solamente en Jesucristo hay paz. San Juan 16:33, capítulo 16, versículo 33 dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. En esta tarde vamos a estar llevando este mensaje, y al final vamos a estar bendiciendo a todos mis hermanos que nos están sintonizando. Pero es necesario que tú entiendas este mensaje, porque los discípulos estaban turbados, no sentían paz. Hoy en día la iglesia está pasando este momento de dificultad, y quiero decirte que vienen momentos más difíciles, pero si estamos con Cristo vamos a perseverar hasta el final, vamos a ser vencedores. Es necesario que tú y yo permanezcamos dentro del Evangelio. Es necesario que tú y yo tengamos las llaves en nuestras manos para poder abrir y cerrar los cielos. Mateo 18:18 dice: todo lo que nosotros atemos aquí será atado en los cielos. Es momento de atar toda ansiedad. Es momento de reprender todo aquel temor, aquel miedo que viene al pueblo de Dios, porque el mundo entero está en pánico. Pero si permanecemos en Jesucristo, Jesucristo le dijo a sus discípulos: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado. Jesús quiere glorificarse en esta preciosa tarde. Una tarde de victoria, donde estamos comenzando una semana, un mes de victoria, porque cada mañana es nueva su misericordia. Ayer ya pasó, olvidemos el de ayer, comencemos hoy a contemplar la hermosura del Señor. Comencemos en este día a disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Es un mes de victoria, un mes donde Dios se va a glorificar, donde Dios va a guardar a tu familia, a tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, tu generación. Dice su palabra en Deuteronomios capítulo 28: por un camino van a venir contra ti, pero no te vencerán, porque Jehová pelea por ti. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nuestra lucha es contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Pero es momento de tomar control en nuestra casa como sacerdotes, como reyes. Dios te está llamando, pueblo amado. Mateo capítulo 22:14 dice: muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. Un saludo a mi hermana Mabel, a su esposo, mi hermano José Sosa. Lo bendigo en esta tarde. Bendigo a sus hijos, mi hermano Daniel, santo de Israel. Bendigo a este varón en el nombre de Jesús hasta la distancia. Saludos a todos los hermanos que nos están sintonizando. Hoy bendecimos los hogares. Vamos a estar clamando por ustedes, bendiciéndolos en el nombre de Jesús, enviándoles una palabra de fe, una palabra donde usted recobre el ánimo, recobre la fe, porque solamente en Cristo Jesús hay poder, solamente en Él hay vida. Y su palabra dice en San Juan 15, versículo 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Si tú estás dentro del Señor, si tú estás cumpliendo con los requisitos que habla la palabra, amando al Señor sobre todas las cosas, amando a tu prójimo como a ti mismo, haciendo obras de evangelista, estando dentro del redil del Señor, escudriñando la palabra, orando en todo tiempo sin cesar, sin desmayar, como dijo Pablo, entonces nosotros podemos pedir en esta preciosa tarde y poder perseverar, poder llevar un clamor hasta la presencia del Señor, porque en este tiempo la iglesia no tiene que enfriarse. En este tiempo la iglesia tiene que despertar. Es tiempo que tú y yo despertemos, que no nos acomodemos.
En esta tarde vamos a estar clamando por aquellos pastores que están enfermos, por aquellos hermanos que están enfermos, familiares, atando todo espíritu de muerte, atando toda enfermedad, declarando la palabra. Jesucristo declaraba la palabra y por la palabra eran sanados, por la palabra eran libres. Jesucristo dice, hay géneros que no salen si no es con oración, con ayuno. Tenemos que comenzar a hacer un altar para Dios. Esta tarde es un altar para Dios y queremos bendecir en el nombre de Jesús todo aquel pueblo que nos va a estar sintonizando en esta semana y que nosotros podamos estarle llevando una palabra de alerta a todos aquellos pastores que están predicando por la página de Facebook. Yo les animo que no bajen sus manos, que se fortalezcan. Unámonos en el nombre de Jesús y peleemos la batalla, porque Jesucristo viene por su pueblo. Jesucristo viene por su iglesia a levantar un pueblo escogido que no tiene manchas ni arruga. Al tibio y al frío, dice su palabra, Él los va a vomitar de su boca. Te animo, querido hermano, en esta tarde. Fortalécete en el Señor. Demos frutos dignos de arrepentimiento. Vistámonos con la armadura que Dios nos ha dado. Mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 7, versículo 7. Hay formas como Dios nos enseña, como Jesucristo le enseñó a sus discípulos y aún le está enseñando a su iglesia, que si la iglesia permanece en Él, la iglesia va a ser vencedora solamente a través de Jesucristo. Dice su palabra en Mateo 7:7, pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se nos abrirá. Es tiempo que nosotros busquemos, es tiempo que nosotros toquemos las puertas del Señor para que Él abra las puertas de los cielos. Dice su palabra que las ovejas entran por la puerta, mas los ladrones entran por diferentes lugares. Por eso es que su palabra nos enseña y nos dice aquí, y les dice el Señor a los discípulos, pedid se os dará. Mira cómo la palabra nos enseña. Cuando uno pide, uno recibe. Y la misma Biblia nos enseña que quién de vosotros, si su hijo le pide pescado, ¿cómo le dará una serpiente? Aún nosotros, siendo seguidores de Jesucristo, si nuestros propios hijos, no importando cómo nuestros hijos se porten, si nuestros hijos nos piden pescado, ¿cómo le daremos una serpiente? Pues vosotros siendo malos, dice su palabra, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas cosas a los que le piden. Es necesario que como seguidores de Jesucristo comencemos a pedirle al Señor por unos a otros, que podamos hacer vallados sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios, que podamos bendecir esta nación de Estados Unidos, que podamos clamar por Centroamérica, que podamos glorificar el nombre de Jesucristo, porque solamente en Cristo Jesús hay poder, solamente en Él tenemos la victoria. Oh, sacanda la vasalla y ramanso quita leve kendo. Declaro una semana de victoria para ti que nos estás sintonizando. Declaro una semana de poder, de unción, una semana donde se van a abrir las ventanas. Si estás clamando por un trabajo, Dios va a abrir esa puerta de trabajo. Si estás clamando por un milagro en esta tarde, vamos a estar clamando para que Dios conteste tu milagro en el nombre de Jesús. Porque todo aquel que pide recibe, dice su palabra. Todo aquel que busca halla. Así que el que llama también se le abrirá. Es necesario que tú comiences a pedir, pero pedir si estás cumpliendo los mandatos del Señor. Pedirle como dice su palabra en San Juan 15, versículo 7. Si estás dentro del Señor, pide. Es necesario que tú te acerques a Dios. Es necesario que tú te acerques al Creador del universo por medio de Jesucristo. Él es la verdad y la vida, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, dice San Juan 3:16. San Juan 3:17 dice, para el que cree, oiga, esto es para el que cree, no para los incrédulos, no es para los que dudan, no es para los que dicen quizás sí, quizás no. Esto es para el que cree, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Oiga, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos venido a predicarte la palabra para que tú creas. Te estamos hablando de algo que es real, algo que es palpable. Recuerda lo que dice San Juan 3:18. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Necesitamos creerle a la palabra, necesitamos creerle al verdadero Dios.
No te estoy hablando de la Virgen María, no te estoy hablando del Buda, del judaísmo, de la ley. Te estoy hablando de aquel que cumple todos los mandamientos y su nombre se llama Jesucristo. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Hoy estamos por gracia, no por la ley. Ay, Shamaya, Kita, Rabasaya. Y todo es por fe, no es por vista. Si tuvieras fe, dice Hebreos 11, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte que se mueva. Por la fe podemos mover montañas. Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se ve. Oh, Sakata Rabasaya. Si tú crees, vas a creer. Si tú crees, vas a derribar montañas. Si tú crees, ese milagro será para ti. Si tú crees en esta preciosa tarde, Dios te va a dar palabra de vida a ti. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira lo que es la fe, la convicción de lo que no se ve. De esa fe te estamos hablando, para que tú te levantes en el nombre de Jesús, para que tú te fortalezcas en el nombre de Jesús, que en esta tarde se fortalezcan todos los ministerios, que en esta tarde podamos hacer vallado y declarar una semana de victoria, un día de victoria, que todos en este día podamos terminar en victoria, hacer vallado sobre las autoridades, hacer vallado sobre los doctores, las doctoras, sobre nuestras familias, declarando una palabra de fe, porque su palabra dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Si tú y yo estamos buscando a Dios, debemos de activar nuestra fe, creer que Dios es el jefe de jefes, creer que Él creó los cielos y la tierra. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es por eso que nosotros tenemos que pedir creyendo que recibiremos. Por eso es que Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se nos abrirá. Dios está tocando la puerta hasta tu casa, estamos llevando el mensaje hasta tu trabajo, ahí donde estás conduciendo en el vehículo. Tú no puedes vernos, pero puedes escuchar el mensaje. No necesitas estar en cuatro paredes, porque el evangelio tiene que salir de las cuatro paredes y ir al mundo entero. Hoy es tiempo que llevemos el mensaje al mundo entero, que el mundo sepa que Jesucristo viene por una iglesia pura y sin mancha, una iglesia sin arruga, en el nombre de Jesús. Mira lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 24, lo que la Biblia nos recalca, porque Dios les enseñó a sus discípulos cómo nosotros debemos de pedir en oración, cómo debemos de buscar su presencia. Marcos capítulo 11, usted que nos está sintonizando a la distancia, yo le invito en esta tarde que se motive, que active su fe, que levante su cabeza, porque Jesucristo viene por su iglesia. Estamos enseñando que para pedir al Señor tenemos que permanecer dentro del redil, y Jesucristo enseñó a sus discípulos cómo nosotros debemos de pedir, cómo nosotros debemos de orar y creer en el Señor, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que existe, porque es galardonador de los que le buscan. Activa tu fe en esta preciosa tarde. Bendigo a mi hermana Zuleima, que nos está sintonizando ahí en su hogar. Saludo, bendigo su hogar, a su esposo, sus hijos, por el poder de su palabra. Hay poder en el nombre de Jesús, porque estamos llevando el mensaje, comenzando una semana de victoria, comenzando un mes de victoria, porque nosotros, cerca de nosotros está la palabra. Declara la palabra y así será. Haz a un lado todo lo negativo, todo lo que está alrededor. Limpia la atmósfera, limpia los aires, hasta los principados, las potestades en los aires. Declaramos victoria sobre todos aquellos que nos van a estar sintonizando esta semana. Dice su palabra en Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidieres, mira cómo dice la palabra, orando, dice su palabra, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Saludos a mi hermana Victoria, su esposo, sus hijas. Hago vallado sobre ella también. Dios me la bendiga, hermana. Un saludo a la distancia. Mis mejores saludos para usted, hermana. Que Dios me la guarde, me la proteja en estos momentos difíciles. No desmayemos, fortalezcámonos en el Señor. Estamos hablando del tema permanecer dentro del redil.
Así le ponemos a este tema, permanecer dentro del redil, porque cuando uno permanece dentro del redil o dentro de la barca está seguro, porque nuestro capitán se llama Jesucristo de Nazaret. Él es nuestra fortaleza. Jehová es mi luz y mi salvación, decía el salmista David. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. Con Él yo soy más que vencedor. Con Él yo soy más que triunfador. En esta tarde vamos a estar derribando esas potestades de los aires, atando en los aires los principados, derribando toda brujería, derribando todo demonio en el nombre de Jesús, porque solo a través de Jesucristo, a través de su sangre, somos más que vencedores. Por eso es que su palabra nos dice: por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creéis que lo recibiréis. Mucha gente pide oración y no cree. Viene el espíritu de incredulidad, porque en este momento está gobernando el momento de esos demonios de angustia, de miedo, de incredulidad. Pero en esta tarde vamos a estar derribando y vamos a estar declarando un día de victoria, una semana de victoria, un mes de victoria, donde Dios es nuestro proveedor, donde Dios es nuestro médico por excelencia. Dice su palabra en Isaías 53:5 que Él no abrió su boca, Él fue llevado como cordero al matadero. Por sus llagas somos nosotros curados. Él es mayor que cualquier enfermedad. Él puede crear páncreas nuevas. Él puede crear dientes nuevos. Él puede derribar toda migraña, colocar cada nervio para que se ubique en su lugar. Él puede quemar todo cáncer y dar vida a los que están muertos. En cierta ocasión le dijo María: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesucristo no se preocupó, porque Él dijo: esa enfermedad no es de muerte, esa enfermedad es para que yo me glorifique. Y cuando Él llegó donde estaba Lázaro, dice que lo llevaron a la tumba y ya su hermana le dijo: ya mi hermano tiene 4 días y ya hiede. No importa lo que tú estés pasando, si Jesucristo te alcanza de las llamas del infierno, Él te saca, Él te levanta de esa cama. Él es nuestra fuerza. Jesucristo le habló a Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera. Pero le dijo a sus discípulos: desatarle y dejarle ir y darle de comer. Es necesario que cuando tú seas desatado, comiences a comer palabra de Dios, comiences a fortalecerte en el Señor, que no te quedes encerrado dentro de esas 4 paredes de tu casa, que comiences a hablar del evangelio, comencemos a llevar el mensaje a las naciones, al mundo entero, porque hoy tú y yo no necesitamos montarnos en un avión. Hoy en este tiempo todavía existe el internet, todavía existen estos medios para llevar el mensaje a Honduras, a Centroamérica, todo Suramérica, a todo Estados Unidos. Es por eso que en esta tarde vamos a estar gimiendo, clamando, y te estamos enseñando que permaneciendo dentro del Señor, tú tienes la autoridad de pedir, como dice Mateo 18:18, de poder atar y desatar esas bendiciones sobre tu casa, para que en tu casa no falte nada, para que en tu casa haga vallado y puedas derribar, que ningún espíritu de peste, de muerte puede entrar, ninguna peste de enfermedad puede entrar en los tuyos, porque Jehová es tu fuerza, Jehová es tu galardón, Él es el dador de la vida. Y por eso es que su palabra nos habla ahí en Marcos, que su palabra dice que cuando tú pides y pides en oración, y si tú crees, te será hecho, porque cuando tú pides y tú permaneces dentro del Señor, Jehová responde, porque Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo y diciendo: este es mi hijo, esta es mi hija. Yo te hablo a ti en esta tarde. Si has bajado tu mano, levántate, extiende y comienza a humillarte. Dice su palabra: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren, se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, yo sanaré la tierra. Es tiempo de levantar vallado, es tiempo de gemir, es tiempo de clamar en el nombre de Jesús. Mira lo que dice Santiago capítulo 1 verso 6. Pero el que pide, pida con fe. Si tú te vas a unir conmigo en esta noche, en esta tarde a pedir, yo necesito que tú y yo tengamos fe. Si tú no tienes fe, activa tu fe y comienza a unirte conmigo en esta preciosa tarde. Vamos a pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, dice su palabra. Oiga, ¿cómo compara al incrédulo el Señor? Dice que es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento
y es echada de una parte a otra parte. Cuando tú tienes espíritu de duda, que tal vez, que no sé, no, tienes que creer, confesar. Si tú no te levantas, te quedarás acostado ahí en esa cama. Pero intenta pararte y dile a esos huesos reciben vida, así como en Ezequiel, cuando Ezequiel le dijo el Señor le dijo a Ezequiel, vivirán estos huesos. Ezequiel le dijo al Señor, solo tú lo sabes, Señor. Y de repente vino el soplo del Espíritu. Dios le dijo a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos y vivirán. Profetízate tú en esta preciosa tarde y vivirás. Profetízate en el nombre de Jesús. Ve a un espejo y háblate a ti mismo y dile, revive en el nombre de Jesús, reciban vida en el nombre de Jesús. Dile ese dolor de cabeza que se vaya. Dile ese dolor de migraña que se vaya. Dile ese páncreas, recibe vida en el nombre de Jesús. Toda diabetes es cancelada en el nombre de Jesús. Dile ese cáncer que desaparezca en el nombre de Jesús. Todo espíritu de miedo se tiene que ir en esta preciosa tarde, porque Jehová te ha dado poder, dominio propio. Jehová te levante en esta preciosa tarde y te bendiga. Mira, primer libro de San Juan. Cuando tú estás en el Espíritu, necesitas estar en el Espíritu para poder ver las cosas que estamos viendo, porque aquí está la gloria de Dios. Aquí está el ángel del Señor. Dice en el libro de Hechos capítulo 12, en cierta ocasión había una iglesia que estaba orando porque Pedro estaba en la cárcel. Dice que como la iglesia estaba orando, provocó que un ángel bajara de los cielos. El Padre envió un ángel para sacar a Pedro de esa cárcel. Pero Pedro pensó que miraba visiones. Él no creía, pasó una, pasó otra y pasó 3 puertas y lo sacó hasta la calle. En esta tarde Jehová te va a sacar de esa casa. Jehová te va a levantar en el nombre de Jesús por el poder de su palabra. Recibe fe en esta preciosa tarde. Hemos venido a inyectarte fe. Hemos venido a que te fortalezcas en el nombre de Jesús. Recuerda de dónde hemos salido. Recuerda de dónde Dios nos sacó de ese lodo cenagoso. Puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Hoy más que nunca tenemos que predicar su palabra. Hoy más que nunca tenemos que llevar el evangelio. Un saludo a la distancia, ahí donde está mi esposa en su trabajo sintonizando, porque es tiempo de llevar el evangelio. Comparte este mensaje, usted que nos está sintonizando, para que el mundo conozca que todavía Dios está preparando y llamando a su pueblo al arrepentimiento. Libro de primera carta de Juan capítulo 3 versículo 22 dice, cualquier cosa que pidiéramos, oiga, cualquier cosa, si usted y yo permanecemos en el camino de Dios, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Si tú y yo estamos guardando sus mandamientos, venga lo que venga, vamos a clamar y así será. Cualquier cosa que pidiéramos, si guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios, entonces usted y yo somos más que vencedores. Porque recuerda que cuando comenzamos este mensaje, lo comenzamos en San Juan capítulo 5, versículo 7, que dice, si permanecéis en mí, si tú y yo permanecemos dentro del Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. En esta tarde vamos a estar elevando un clamor por todos aquellos amigos. Yo te dije que al final de este pequeño pensamiento vamos a estar clamando, porque es una tarde de clamor, una tarde de guerra, donde le vamos a hacer la guerra al diablo, a sus demonios, donde vamos a derribar potestades, donde vamos a derribar altares, cerrar boca de brujos, cerrar boca de hechiceros, derribar esos altares, derribar todas esas fotografías que ellos tienen, donde están los pastores, las iglesias con su nombre. Tomemos autoridad en el nombre de Jesús. Atemos esos demonios en el nombre de Jesús. Declaremos la palabra, porque solamente en Jesús hay poder. Tarde de victoria, tarde de clamor, ay, sacata, raba, sequi, amando, y rebe y sequendo, porque Jehová nos ha mandado a que ellos se sujeten a nosotros y no nosotros a ellos. Él nos ha dado el poder. Él le dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, a ti te daré la llave. Tú que has reconocido al Maestro, tú que has aceptado a Jesucristo, en esta tarde quiero
hacer una oración de fe para todos aquellos que van a estar viendo el mensaje, que no conocen de Jesucristo, pero quieren saber que están viviendo un momento de angustia, sienten que no pueden más, han probado el alcohol, han probado la droga, están perdidos sin Dios y sin consuelo. Jesucristo te está extendiendo los brazos y te dice: ven a mí. Jesucristo te está llamando, querido amigo. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Reconócelo. Él es la verdad y la vida. Haz esta oración conmigo y tu vida será diferente. Jesucristo, en esta tarde quiero hacer una oración de fe. Padre, perdona mis pecados. Perdona mis pecados, Jesucristo. Entra en mi corazón. Te acepto como mi Salvador. Reconozco que solamente en ti hay vida. He probado de todo, pero nunca he probado el Dios de Israel. Nunca he probado a Jesucristo. Y hoy quiero aceptar a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados. Gracias por aceptarme tal como soy. Gracias por darme esta oportunidad. En el nombre de Jesús te acepto. Gracias, Padre, por tu Hijo. Tuya es la gloria y la honra. Padre, yo te doy gracias por todos aquellos que van a estar aceptando esta palabra. Aquellos que van a estar aceptando el mensaje. En el nombre de Jesús yo bendigo la iglesia. Bendigo el pueblo. Y hoy vamos a estar orando, como le dije, que al final de este mensaje, un pensamiento para que usted se motive. Un pensamiento para que usted agarre fuerzas en el Señor. Y le hemos dado un pensamiento cómo usted puede pedirle al Señor. Si usted permanece en el Señor, usted puede pedirle, porque ¿quién de los hijos no le pide al Padre? ¿Y quién del Padre no le da a su hijo? Pero usted tiene que ser hijo para poder pedir. Por eso es que en esta tarde yo lo motivo. Vamos a estar orando por los pastores que han caído en medio de esta enfermedad. Vamos a estar orando por aquellos pastores que están necesitados de fuerza, de fe. Padre, en el nombre de Jesús, vengo clamando y pidiendo misericordia por los ministerios. Mira el ministerio pastoral, Dios amado. Levanta vallado sobre tus siervos, Dios amado, en el nombre de Jesús. Levanta las manos de los pastores. Bendigo a aquellos pastores, bendigo, Señor, tus siervos, sus hogares, sus hijos. Hago vallado sobre sus iglesias. Aquellos pastores, Dios amado, que están en una cama. En el nombre de Jesús vengo declarando sanidad, atando toda enfermedad, declarando la palabra Jesucristo, declarando victoria sobre tus siervos. Allá en Centroamérica, Jehová, mira la necesidad de los pastores. Bendigo a los pastores del Salvador en el nombre de Jesucristo. Bendigo, Señor, cada siervo tuyo, cada sierva, Jehová, por el poder de la palabra allá en Honduras. Señor, hago vallado sobre los ministerios en el nombre de Jesucristo. Mira, Señor, ahí en México, levanta vallado sobre México, que la iglesia se despierte, Señor, a gemir, a clamar, a bendecir. El pueblo de Dios, despiértalo. Ando, leve y quía, más allá, la vasalla. En el nombre de Jesús envío una palabra de fe, que se active la fe, Jehová, nuevamente en el pueblo de Dios y despierte. Que volvamos a la senda antigua, que volvamos a los caminos, que meditemos en tu palabra, Jehová. Bendigo, Jehová, ese pueblo de Guatemala. En el nombre de Jesús, hago vallado sobre esa nación. En el nombre de Jesucristo, bendigo los pastores de ahí, Jehová. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu sangre, por el poder de tu palabra, derribo en esta tarde todo altar. Por el poder de tu sangre, ato todo brujo, todo satánico, todo hechicero. Le quito todo poder por la autoridad que se me ha delegado. Y ramajanda, lava sequía, manso. Y rebebe y quiria. Y tarrama socoto, leve y kendo. Únete conmigo, pueblo. Únete tú que nos estás sintonizando. En el nombre de Jesús derribamos. Atamos esa boca de esos brujos. Atamos esos brujos en el nombre de Jesús. Atamos, derribamos esos altares. Les quito todo poder por la sangre de Jesucristo. Ellos no tienen parte ni suerte en esto.
Ellos, amaikendo, Jesús los derribó, los destronó. Y camanso kendo, hago vallado sobre los siervos por el poder de tu palabra. Hago vallado sobre esa iglesia en Minnesota. Hago vallado sobre ese siervo, Jehová, en el nombre de Jesús. Ahí sacando la vasalla, envío palabra de sanidad sobre estos hermanos en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Despierta, Jehová, los pastores en este tiempo. Despierta a tu iglesia en el nombre de Jesús. Por el poder de tu sangre. Y rababa sequi amando leve y kendo. En el nombre de Jesús bendigo los hogares. Mira aquellos hogares necesitados de ti. Aquellos que no te conocen, Dios amado, alcánzalos para tu gloria. Toca los Espíritus Santos. Hago vallado sobre los amigos, sobre el pueblo de Dios en esta preciosa tarde. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de su sangre, por el poder de su palabra. Su palabra dice: el que pide, recibe. El que busca, halla. El que toca, se le abrirá. Que se abran las ventanas de los cielos a nuestro favor. Cubre nuestros hogares. Cubre nuestra casa, nuestra descendencia, hasta la 4ª generación, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh, Ramá Masaya, mira, Señor, estas autoridades de esta nación, al presidente, Padre, los que trabajan en el Congreso, Padre, bendice al alcalde, bendice al gobernador, Jehová, de esta ciudad. Ten misericordia de este estado. Bendice el Valle de San Fernández. Hago vallado sobre el Valle de San Fernández, sobre los pastores, Dios amado, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Su palabra dice que el que pide que no dude, porque es llevado el que duda como la onda del mar, llevado para un lado y para otro lado. Ten piedad, sacata, rabasaya. Derribo ese espíritu de incredulidad, derribo ese espíritu de duda en esta tarde. Me uno a estos hogares que se unieron conmigo en esta preciosa tarde. Bendigo a mis hermanos que se han unido conmigo. Bendigo sus casas. Bendigo a sus esposos, sus esposas. Bendigo a sus hijos, sus hijas en el nombre de Jesús. Por el poder de la sangre de Jesucristo. Por el poder de la palabra. Ay, Sacaya Bando. Tú que nos estás sintonizando. Tú que sientes el anhelo de aceptar a Jesucristo. Repite esa oración que hice conmigo ahí. Y acepta a Jesucristo como tu Salvador. Solamente en Él hay vida. Fuera de Jesucristo nada somos. Dice su palabra que si permanecemos en Él, que pidamos todo lo que querramos y Él nos oirá, sabaikendo. Porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. En el nombre de Jesús serán derribados todo lo que se quiera levantar. Rabay, Sequí, amando la vasalla. Atamos todo espíritu de muerte que quiera venir contra tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos ese espíritu de muerte. En mi casa no tendrás cabida. En mi casa no tendrás cabida. Porque mi alma, mi corazón es de Jesucristo. Y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Rabba sequendo, levequilla. Te derribo en el nombre de Jesús. Te mando a los abismos por el poder de la palabra. Rabba sequendo. Bendigo mi pastor a la distancia. Bendigo mi pastor a la distancia. Hago vallado sobre ella por el poder de la palabra. Bendigo sus hijos. Bendigo su familia en el nombre de Jesús. Porque hay poder en la sangre del Cordero. Su palabra dice que en Jeremías 33:3, Jeremías se encontraba en medio del patio de la cárcel. Jehová le dijo: clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí donde estás en tu trabajo, en tu casa, clama a Él y Él te responderá. Y Ramajanda, alábase. Recibe palabra de fe, recibe palabra de fortaleza en el nombre de Jesús. Jehová guardará tu entrada y tu salida si confías en Él, si permaneces en Él. Jehová peleará por ti y derrotará a todos tus enemigos. Jehová le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Jehová le dijo a Jeremías: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque Jehová pelea nuestras batallas. Recuerda este mensaje y comparte este mensaje con los amigos, con los hermanos, para que juntamente llevemos al mensaje por todo el mundo. Dios te bendiga en esta tarde. Dios te guarde, Dios te proteja. Será hasta el siguiente día que estaremos dándote una palabra de aliento, donde juntos vamos a estar orando, donde juntos vamos a estar bendiciendo el nombre de Jesús, haciendo vallado sobre los hogares, haciendo vallado sobre nuestros hijos, nuestras hijas, haciendo vallado como sacerdotes, como reyes de la casa, haciendo vallado sobre los dinteles de las ventanas, de las puertas, porque ahí no entrará peste.
Su palabra dice, caerán 1000 y 10,000, mas a mí no llegarán. Porque los que permanecen en su palabra, Jehová los guarda en el hueco de su mano. Dios te bendiga. Dios te dé sabiduría para conducirte en este mundo pecaminoso. Dios te guarde. Dios te proteja. Dios te fortalezca. Y hasta pronto. Que el Señor te bendiga.